Hola, bienvenidos a 217, soy Alex Carande. Momentum, Jesús, para allá. Un mal kicker, ¿qué tal? Muy bien, aquí encantado de estar una semana más, analizando en este breve lapsito que nos dan, que nos cogemos para hablar de la NFL y de los que fueron los playoffs de la ronda de Wildcard. Lamar Jackson malo, Lamar Jackson bueno. Vamos a hablar de un tópico porque la verdad que ahora el nivel de análisis de todo el mundo ha subido mucho. Hay que estar orgulloso un poco del trabajo que se está haciendo en la comunidad NFL, pero queremos darle un giro dramático de guión. Y vamos a hablar de una cosa, intentar objetivar un poco algo de lo que se habla mucho, que es del momentum. Y me parece algo muy interesante. Pero antes de nada, suscribiros. Suscribiros al canal, Insensatos. entrar aquí, darle a suscribir y seguirnos al canal. Pues sí, vamos a hablar del momentum, porque es algo de lo que se habla mucho y puede haber mucho debate alrededor. Y sobre todo en los playoffs se escucha mucho, ¿no? Cuando son partidos donde mucha gente metida, mucha gente viéndolo, y donde la gente, según el flujo del partido, pues va valorando ese intangible que es el momentum, pero que poco le damos como mucho peso, ¿no? Y quizá tiene menos del que creemos, o quizá no estamos describiendo lo mismo. Primero que nos hemos de poner de acuerdo que es el momento. Otro día vamos a hablar de la química, que es que yo es un concepto Sí. en el que tampoco creo, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar aparte para centrarnos en esto, porque, a ver, sí que es verdad que por ejemplo, por hacer un poco de recap, de repaso, que tampoco es igual el principal objeto del programa, el partido de Bills-Colts fue un partidazo, empezaron los playoffs muy bien. Me llamó la atención el Fue un partido muy entretenido. Sí que hubo bastantes errores. No fue de los. Es decir, siendo un partido muy entretenido, siendo un gran partido, no fue. Aparte de errores arbitrales, también hubo muchos errores en el campo. Pero fue un partido muy, muy vibrante, sin duda. Pues para mí demuestra que Josh Allen está llegando al estrellato un poco, porque el CPOE, la capacidad esta que tuvo en este partido, ¿cómo lo dices? ¿CPO? CPOE. Vale, bien. Era O por completos por no... encima de lo esperado, para los que no nos entiendan. Me llamó mucho la atención la capacidad de... Es un quarterback que hace muchísimo daño corriendo, o sea que le da muchas armas al ataque, incluso Buffalo corrió muy poco en este partido y sin embargo corrió lo justo a través de Allen para hacer daño. Entonces me pareció muy interesante. Y luego, bueno, se le atiza mucho tradicionalmente a Philip Rivers, que se dice que cuando llega el momento de la verdad nunca es un pistolero y tal, y hay que reconocer que hizo un partido muy bueno Philip Rivers. Sí, luego hablaremos de este partido porque hay una de las decisiones, vamos a hablar de dos decisiones que hubo en uno y uno en este partido, que es interesante que valoremos desde el punto de vista de Analytics. Sí, el otro día, bueno, con lo de Josh Allen y el momentum, ¿no? En ese partido es un gran ejemplo del momentum porque la gente habla de momentum como si fuera algo que puedas controlar. Y yo creo que el momentum básicamente es una descripción, yo diría más que es una descripción de la evolución de la probabilidad de ganar. Es decir, cuando vemos que un equipo está recortando la probabilidad de ganar, está teniendo un momentum. Cuando un equipo la hace más grande, la amplía, está teniendo momentum, ¿no? O cuando hay un cambio en la probabilidad de ganar de un 45, pasas a estar en un 55 de ganar, ahí has dado un giro con el momentum. Soy un firme defensor de que las big plays sí que influyen mucho en el partido. Es decir, creo que jugadas con un outcome positivo muy grande, evidentemente te afectan. Y sin duda, los momentum que se llaman afectan. Es decir, cuando tú tienes una racha de big plays que recibes o de jugadas que son negativas, esto afecta a tu moral y psicológicamente al grupo le afecta. Ahora, el tomar decisiones en función de mantener el momentum, y esto son unas declaraciones que hizo el head coach de Pittsburgh, Tomlin, hizo una decisión que luego veremos, que dijo que la hizo para mantener el momentum. Ahí es cuando yo ya discrepo totalmente con el tema de mantener el momentum. El momentum no se controla. El momentum es descriptivo. El momentum, lo que tú tienes que entrenar con tus jugadores es, independientemente de cómo vaya el partido, de Sí. cómo vaya la inercia, tú rendir al máximo nivel. Eso es lo que has de entrenar, esa faceta psicológica que es importantísima. Es decir, en Analytics, aquí hablamos de Analytics, otros hablan de X y ONS, pero Pues pronto yo esto lo hablo saca de, podcast yo de hablo de Analytics. deporte y te digo una cosa, tienes toda Claro. la razón, porque una de las cosas más importantes cuando eres entrenador es intentar que en cualquier deporte, que la jugada anterior
no afecte mentalmente al desempeño de la siguiente y que se tome la decisión independientemente, o sea, la mejor decisión para ese momento, independientemente de eso, aislando ese tipo de factores. Y me parece muy inteligente el punto que Claro. acabas de exponer, Y Jesús. entonces el momentum me parece como una especie de... Esto, evidentemente, bajo mi opinión, pero me parece una especie de cosa de ente así que abstracto que no se puede controlar. Uno, no lo puedes modificar y no decides cuándo acaba y se acaba. El momentum se acaba cuando se acaba, que es cuando hay una mala jugada. Por tanto, si no puedes hacer estas cosas, evidentemente puede servirte para explicar, igual que Analytics explicamos, el flujo de la probabilidad de ganar, que es básicamente el momentum, pues igual que esto, no podemos basar el momentum en explicar o en tomar decisiones. Es decir, el momentum es un ente que no se controla, no se puede entrenar, tú entrenas otras cosas. Entonces, no creo que sea excusa para tomar decisiones sobre demás. Luego hay otra cosa, también se usan dos momentos, uno el del flujo del partido y otro el del estado de forma del equipo, y eso sí que se entiende. Es decir, no, este equipo está en un momentum muy grande, no es un momentum, sino es que, bueno, está en un pico de forma las últimas semanas. Entonces, bueno, simplemente era un campo casi semántico. Hablamos mucho del momentum como si gracias al momentum ganas, y no es gracias al momentum, es tú estás ganando y eso le llamamos momentum. O tú estás jugando mejor y a eso le llamamos momentum. No es al revés. No tengo momentum y me salen bien las jugadas. Mira, para complementar, y me gusta mucho lo que has dicho, lo que yo sí que creo es que hay una cierta percepción de algunos head coach, y que pasa en todos los deportes, que sí que se ven afectados ellos por el momentum, que es un poco sus miedos, que viene que ver un poco con lo que expresa el otro día Tomlin. Cuando no tienes suficiente confianza en tu plan, a veces tomas decisiones que no son la más lógica, porque piensas que por la cábala, en ese momento, si te salen bien, vas a cambiar el momentum del partido. Entonces estás poniendo, digámoslo así, tus huevos en una cesta que no es muy segura, que no es lo más lógica. Y eso muchas veces también te puede hacer perder la confianza de los jugadores, porque tienen que creer en ti como si fueras divinidad, no por algo que tenga que ver con el trabajo, con el game plan, con una idea lógica de partido. Pasa a veces pues con alguna decisión que ha tomado Sean Payton, de hacer un fake punt en un momento dado de algunos partidos, que dices, no, es que tú no solo quieres demostrar que tu equipo es mejor o que vas a ganar el partido, sino quieres demostrar que es más listo que el resto. Entonces, muchas veces a mí me parece que eso sí que influye, y que lo que tiene que ver el momentum con la alteración de los estados de ánimo en la toma de decisiones sí que tiene que ver en muchas cosas de partido que luego vamos a comentar. Y mira, es interesante porque, hablando de esto, el giro de guión que hay en el partido de los Tennessee Titans, que empieza un poco como una continuación del partido de playoff del año pasado, todo el mundo ya estaba vendiendo su literatura barata de Lamar Jackson, Lamar Jackson, Lamar Jackson, y de repente nuestra percepción cambia. Y encima me parece un poco injusto porque yo entiendo que hay cosas que no se deben de hacer, pero la gente focaliza mucho en la parte final del partido, en las celebraciones, en tal. Me parece que eso, en cuanto a análisis del partido, no aplica. O sea, tú tienes que entender, el que ha jugado un deporte muchas veces, probablemente el chico ahora sabe que ha cometido un error, pero también entiende lo que se le ha pegado y cómo se le hace sentir y cómo te daña eso la confianza. Y es verdad que los atletas de élite tienen un ego muy desmesurado. Entonces, bueno, es un error, pero ¿cómo cambia ese partido? Sí, y además estamos llevando casi un terreno filosófico el programa de hoy, pero es muy Que interesante somos de porque números. que somos de números, pero es que este tema es muy interesante porque cómo cambia nuestra percepción o nuestro relato en función del resultado y no de la de toma de decisiones. Es decir, el otro día hay un drive al final de la segunda parte de Josh Allen, que es un drive maravilloso, pero un drive maravilloso donde en varios momentos pudo ser interceptado por esto. Por tanto, si hubiera sido interceptado, la narrativa de posterior hubiera sido muy diferente a si no hubiera sido interceptado. Josh Allen en Cuando, playoff no da la talla. Se Claro, cuando, hunde. correcto, se hunde. Entonces, ese narrativo hubiera cambiado cuando en verdad el desempeño del jugador ha sido el mismo, ¿no? Y esto evidentemente también afectaría. Esto es un debate que también nos lleva a Analytics, porque esto también afectaría, porque una intercepción está muy penalizada en EPA, un pase de estos te da muchos puntos, ¿no? Entonces, sí que el CPOE verías que era un pase no ha sido completado. Entonces, sí que veríamos que también nos puede afectar la narrativa cuando están haciendo un buen desempeño, ¿no? Entonces, aquí hay muchas capas que analizar en general.
y cómo cambia, ¿no? Y el otro día lo de Lamar Jackson es otro de los ejemplos donde el momentum existe en el aspecto de que define un flujo de la jugada, pero no te determina el futuro. Es decir, según el momentum, el otro día con esa intercepción de Lamar que te remonta al año pasado, a toda esa losa, eso haría que el partido todo el mundo pensaba, bueno, esto es una calco. Yo mismo pensaba, esto va a ser un calco. En el siguiente drive, en los siguientes drives, la cosa cambió y salió Lamar Jackson de verdad, el que rindió la temporada pasada, el que ha rendido esta temporada. Y Lamar le dio un giro. No hubo ningún momentum que le evitó eso, simplemente le dio un giro porque no se dejó afectar psicológicamente por un inicio duro. Por tanto, el momentum descriptivo sí, predictivo cero y que nos sirve para explicar, pero no para usarlo como elemento clave a lo largo del partido. Hilando, que me parece dos temas muy relacionados. Vamos a pasar al segundo tema, que son una serie de decisiones un poco controversiales que hubo en el fin de semana en los partidos de Indianapolis Colts y Pittsburgh Pirates, mi amigo John Tomlin, que es un personaje también... Pirates no, esos son los de béisbol. Oh, sorry. Steelers, Pittsburgh okay. Steelers. Demasiados nombres. Es que es verdad, mi cerebro vive demasiado. No he dicho los Pittsburgh Penguins de milagro, ¿vale? Que Ben Roethlisberger se va acercando, igual ya ha superado su final peligrosamente, ahí lo dejo. Pero bueno, sí. Ilústreme usted. No, queríamos comentar al hilo que viene muy bien hilado con esto, cómo Mike Tomlin tomó una decisión que luego él dijo que era para no romper el momentum, que era en un 4º y 1, perdiendo abajo bastante, voy a poner aquí la gráfica, 54 yardas a la distancia, él decidió hacer un punt. Un punt. 4º y 1, ¿vale? En el cuarto. Abajo ahora no recuerdo cuánto iba. Pero bien, era bastante. Bueno, era bastante, estaban ahí, ¿eh? Podían acercarse y decidió hacer un punt. Lo hice hacer un punt para no romper ese momentum que tenía la ofensiva y la defensiva y creían que la defensiva lo pararía. Pero con esta decisión de hacer un punt, mirando Analytics, ves que hacer un punt te dejaba una probabilidad de ganar de un 11%. Si tú ibas a por el 4º y 1 y lo convertías, teniendo un 71% de probabilidad de convertir, esto en genérico, si vamos al equipo sería un poco diferente seguramente, pasabas a tener un 23% de probabilidad de ganar. Y si lo fallabas, te quedabas con un 7% de probabilidad de ganar. Es decir, solo 4% menos del 11%. Es decir, en verdad tiraste a la basura la posibilidad de pasar de 11 a 23, es decir, 12 puntos de probabilidad de ganar. Es decir, darte una opción más de cada 10 para ganar ese partido. Fue una decisión, yo creo, muy cobarde. Él la hurgó al momentum, pero yo creo que tiene otra definición, Alex, que ayer en un tuit de Carlos Marcano, en un hilo muy interesante, explicaba esto. Y es que no hemos de entender que los entrenadores normalmente toman decisiones en la línea que el equipo funcione, pero no siempre toman las decisiones que mejor le van al equipo en ese momento. Es decir, hay una cuestión que es el miedo a ser echado, a mantener tu trabajo. Y hay ciertas decisiones arriesgadas que te podrían llevar a Analytics, por ejemplo, un 4º y 1 en este caso, jugado, que puede ser que si te sale mal, se te seas muy discutido. Y hay veces, y los entrenadores y los general managers, lo primero que buscan es mantener su trabajo. Lo segundo, que el equipo funcione. Es decir, sí. Y en esto el tweet de Carlos, en ese orden, claramente, además, que nadie lo dude. Por tanto, una de las barreras que tenemos en este caso, en Analytics, para que implementen el juego es esto, no es este miedo. Además, a diferencia de otros deportes, como puede ser en el béisbol, donde si tú sí haces caso a las analytics, tienes muchos intentos, es decir, tienes 160 partidos, pero si tú sigues una línea, la tendencia que tú has estudiado que se va a estabilizar, se estabiliza y consigues resultados. En la NFL, como son tan pocos partidos, si tú implementas esto y haces estas dos, por ejemplo, una decisión así arriesgada en este año en playoffs y el año siguiente otra, y las dos te salen mal, porque puede ser, porque solo es una muestra de 2 partidos, no tienes 7 o 10 donde lo has probado y te funciona, estas dos te pueden mandar a la calle. Y este miedo es el que hace a veces difícil tomar según qué decisiones que te pueden venir o claras o didas por Analytics. Pero mira, está claro y yo creo que también hay una diferencia con el béisbol, que es la muestra de los partidos que has dicho, y que quitando un playoff, vamos a decir la decisión de quitar a Snell, nadie en un departamento de operaciones de béisbol te va a discutir porque tomes las operaciones con las analytics. O sea, te van a aplaudir por eso. O sea, nadie llega ahora manager de la MLB si no tiene un manejo de las analytics muy alto. O sea, entra dentro del proceso de trabajo. O sea, no te contratan básicamente porque hayas sido exjugador.
te contratan mucho más porque tengas un background de este tipo de cosas. O sea, es como una condición necesaria para el puesto. Y sin embargo, da la sensación de que en los playoffs de la NFL, por seguimiento que tienen, por lo que es de espectáculo alrededor, por la dimensión que tiene en sí misma la NFL, entra a opinar mucha gente ahora que no tiene ciertas ideas claras de cómo funciona el negocio en sí. Entonces me parece que distorsiona un poco algunos análisis que hoy, mira, al calorcito de un café que vamos hoy de ritmo más lento, me está pareciendo muy divertido. ¿Qué Sí, de pasó en hecho, el partido de los esta Colts? decisión ya la hemos visto. En los Colts pasó una decisión, es decir, en esta decisión lo bueno era ir a por ella, no fue, esta era bastante evidente, hasta incluso la gente que no trabaja en el campo de las analytics decía que había que jugarse, o los aficionados de los Browns respiraron tranquilos cuando hizo el par, es decir, en esta era casi más sentido común, ¿no? La que tenemos es la de Indianapolis Colts, hay un momento que tienen un 4-4, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Se me ha ido. Tienes un 4-4 en la yarda 34, ¿no? Y entonces deciden ir a por ello. Ir a por ello, ¿vale? Jugarse el go for it, ¿de acuerdo? Era al principio, en el primer cuarto, final del primer cuarto. Esta decisión que se le criticó mucho, ¿no? Y una de las cosas que me hizo gracia es que en internet se criticaba mucho, ¿no? Ostras, ¿por qué va por ello y no chuta? Ya están las analytics. Y luego mirabas y dices, no, es que aquí las analytics dicen que chutes. O sea, todo el mundo en internet buscando ese algo de confirmación. Sí, buscando ese de confirmación. Joder, las analytics, ¿no? Lo que dicen. No, es que no estaban diciendo eso. Pero bueno, en este caso, siendo todo muy similar, porque el ajuste era diferente, lo mejor era por el field goal, porque tenías más probabilidad de completarlo, casi un 70%, y si lo acertabas, pues te ibas a un 16% de victoria, que si pasabas el go for it, ibas a un 17% de probabilidad de ganar. Es decir, tanto por tanto te daba lo mismo y el porcentaje de conversión del field goal pues es bastante más alto, 20 puntos más alto de convertir. Por tanto, en este caso sí que es cierto que Indianapolis Colts debería haber decidido hacer el field goal en vez de chutar. Hubieron varias decisiones un poco erráticas de Reich a lo largo del partido. Ya te digo que fue un partido extraño, muy entretenido, con picos muy divertidos, muy de buen juego, de buenos pases, de buenas defensas, pero sí que hubo algunas cosas bastante erráticas por el partido. Partido que ahora todavía digo, disfrutamos mucho. Bueno, honor a los caídos, diría que Pittsburgh Steelers está a una sabia elección en un mercado en el que va a haber buenas opciones de quarterback, de ser un equipo muy dominante, porque yo lo que tengo claro es que si siguen con Roethlisberger por un mero tema de edad / salud / que no es tipo Brady, de esta gente que se cuida, que está impoluto, tal, pero es un equipo potentísimo y bueno, duele o jode perder en Sí, pero playoff. yo creo que lo tienen difícil, porque a ver, lo que voy a decir que se me entienda porque no quiero pecar de extremista ni mucho menos, pero es muy difícil y arriesgado montar un equipo a través de la defensa. Por la Es muy difícil. volatilidad de las defensas. Por la habilidad de las defensas. Y porque la volatilidad es muy grande, los primes son muy grandes y los jugadores que salen muy buenos pronto te piden pasta, ¿no? Y luego que es tan volátil que con mucho puedes tener 2 años, 3 a lo sumo, donde la defensa te rinda muy, muy bien. Y ya a partir de ahí, una vez te has rendido, ya te vienen los contratos gordísimos, tal, ¿no? En cambio, la ofensiva es mucho menos volátil, es mucho más estable. Y es más fácil montar un equipo, o sea, creo que tiene menos riesgo montar un equipo a través del ataque. Es más, estamos viendo y cada vez más que este mito, ¿no?, de las defensas ganas campeonatos realmente lo es. Lo que te ganan los campeonatos es un ataque estable con defensas buenas y que en momentos puntuales te rindan. Esto lo estamos viendo en los playoffs en general. Estamos viendo que las defensas evidentemente son muy importantes, pero cuando montas tu equipo alrededor de la defensa, que es lo que ha hecho ahora Pittsburgh, donde tienes un riesgo que es que si este año o el anterior, que es los que lo han durado y han gastado mucho capital en ello, no ganas, pues te quedas en un compromiso, porque ahora la media ofensiva tienen que renovarla. Son agentes libres. Big Ben está viejo. El año que viene es el último de TJ Watt y al siguiente te va a pedir un dineral. Yo creo que cuando vas a apuestas por defensa, pues puedes evidentemente montar un equipazo y llegar al Super Bowl y ganarla, evidentemente, pero tu ventana de oportunidad es más pequeña. Y creo que están en ese final de ventana de oportunidad en el Pittsburgh y no les halago un buen futuro. Esto es lo que creo. Donde no se halaga un buen futuro
si no hay cambios y lo mejor que nos ha pasado este fin de semana es que hemos sido un meme, y lo digo así de claro, a ver si genera el suficiente punto de dolor para que se tomen las decisiones, que probablemente tengan que ser que Ryan Page y Matt Nagy, muy por delante de lo que luego se quiera hacer con el siguiente régimen que se instaure en la Windy City, en los Chicago Bears, que hemos sido el equipo que para mí ha perdido más feo en playoffs, simplemente por una cosa, por el espectáculo lamentable que hemos dejado, y pido perdón a todos los aficionados de la NFL en el nombre de mi equipo, que fue una cosa muy indigna. Afortunadamente, el broadcast de Nickelodeon hizo Claro, entretenido. por eso lo mejor que nos pudo pasar es ser un meme. Sí, porque fue un meme, porque con la votación, el troleo a Trubisky, es que se convirtió realmente los Bears en un meme. Oda la obra maestra de Matt Nagy, porque me parece difícil hacer un ataque peor. Era un gurú ofensivo. A mí, ofensivo, ¿eh? ¿Cómo nos engañan? Yo solo quiero que veáis el partido del otro día. Este es el partido, he hecho un poco de sesgo porque esta la tomé justo antes del último drive, que maquilla un poco los resultados, pero el último drive absolutamente sin nada que hacer. Durante todo el partido, estas son las stats del partido del ataque de Bears. Vemos como en todas, absolutamente todas las facetas, tiene números negativos en EPA por jugada. Pero no es que solo se te tengan números negativos, es que mirar qué números. Tenemos valores de menos 0,48 en todas las jugadas, solo un 16% de grado de éxito. Esto significa que solo un 16% de las jugadas dieron EPA positivo, fueron positivas. Hasta ese momento, que era casi al final del partido, 0 de 10 conversiones de 3. 0 de 10. Es decir, esto es una absoluta inoperancia con un ataque que, si bien es verdad que tienes a un Trubisky que puede que no sea un gran quarterback, pero yo creo que es un quarterback aprovechable y recuperable. Tienes un buen juego. Yo voy a decir una cosa y que le pongo mucho en el debe de Matt Nagy, pero brutalmente, y he tenido la suerte de estar en muchos equipos de diferentes deportes colectivos a un cierto nivel. La falta de la confianza en sí mismo con la que juega muchas veces Trubisky sí que creo que es el reflejo de la falta de confianza que tiene el entrenador en él. Y se le nota mucho, y la gente le atiza y dice, ¿por qué no corre decidido en esa jugada Trubisky? Cuando Trubisky tiene unos traits físicos, pues no te voy a decir cómo ellos salen, pero sí que puedes decir que es un jugador con capacidad para correr, un tío grande, fuerte, atlético, y luego no tiene un mal brazo. Incluso cuando se le ha implementado un sistema un poco más favorable, ha sido capaz de pasar con cierta precisión. No te eligen tan arriba en un draft si eres un saco de patatas. Y al final a mí me da vergüenza ajena la falta de confianza con la que juega ese chaval, y que parece que está huyendo, incluso las jugadas que salen bien, parece como parte de un plan fallido. O sea, es una cosa, me pone muy nervioso, es que lo tengo que dejar de ver. Hay una jugada paradigmática ahí que fue una carrera que hizo él para completar un primer down que se quedó como a medio camino, no acabó, cuando el Trubisky de hace 2 años se hubiera lanzado a sangre, de cabeza, y hubiera conseguido ese primer down. Ahí se vio que es una cuestión muy clara de mentalidad. Yo creo que por eso ha hecho un equipo timorato, pobre, como él, que no aprovecha sus armas, que como él, como Allen Robinson, con Allen Robinson. Y aquí voy a hacer un take que a lo mejor es un poco subjetivo, evidentemente, no tiene casi nada de analytics, pero creo que esta dinámica un poco timorata o perdedora o pobre, creo que empezó en el momento en el que se obsesionó con el fallo del kicker en esos playoffs. Si os acordáis, hicieron una especie casi de operación triunfo de kickers en la... Sí, en la horroroso. Eso es horroroso terrible. como entrenador. Eso al final, cuando tú tienes tantas dudas en un elemento que es el kicker, que es tan, volátil, que sus rendimientos, pues hay veces que te las meten o no, porque es muy... No sabes que te va a venir, a no ser que sea un Eso significa que tú como entrenador estás poniendo la culpa en los ternos. Sí. Que claro, no asumes la responsabilidad del resultado. Y cuando pones tanto y te obsesionas tanto, al final te estás generando un problema, porque lo que no es un problema, que es que un kicker te haya fallado, que es una putada, que no mola, que te elimina de playoffs, que te has de superar de eso, pero lo transformas en un problema. Tenemos un problema, los kickers. Y al final ese problema te va traspasando por el resto del equipo y acabas siendo, tenemos un problema general. Y creo que desde ese punto en concreto, esta franquicia o este equipo liderado por Matt Nagy ha ido cayendo en moral, en fuerza, en decisión. Todo a partir de ese momento en la gestión de eso. Creo, esa es una hipótesis. Pues mira, yo ahí te voy a decir que estoy...
Yo creo que Doug Peterson va a tener un segundo cameo pronto, porque me gustó una cosa que dijo, y yo me ha pasado en clubes en los que he trabajado. Cuando tú estás en un club, que las decisiones las tienes que tomar tú, pero todo el mundo, cada uno te está diciendo, oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no haces lo otro? Oye, ¿por qué no cambias esto? Oye, Wentz, no sé qué. Oye, ¿por qué no tal? Trateamos a Jalen Hurts tal. Al final, tú te genera tan inseguridad, no lo sabes, no eres capaz de hablar con tu quarterback y darle confianza, porque es que al final parece que cualquier cosa que hagas está mal. O sea, que solo dependes del resultado, no del proceso. Y eso al final es muy dañino, porque es que se le nota mucho a Matt Nagy, que no confía en lo que él hace. Entonces, transmite desconfianza, duda de todas las decisiones. Es que el ataque, el nivel de confianza, porque es que lo pierde todo. Es que Chicago en ataque tiene jugadores de calidad. Es que Allen Robinson se Allen lo Robinson es uno de los pones. mejores receptores de la liga. Es que me parece vergonzoso. Te pregunté el otro día, oye, Montgomery ha hecho un año. Puedes decir, oye, pues la línea ofensiva tiene que mejorar, pero es que Anthony Miller es un buen receptor. Ha cogido los Titans este año, han mejorado. O sea, por favor, no puedes hacerlo tan mal. O sea, y yo creo que la principal cualidad que tienes que tener para ser entrenador y luego ya todo lo demás te ayuda son dos. Una, ser un paisano, decir, aquí lo que pasa es todo de responsabilidad mía, este quarterback es mi hombre y va a jugar aquí hasta que primero me voy yo, que él se va, aunque luego en la jornada 5 tomes la decisión de cambiarle porque creas que es lo mejor para el equipo. No está reñido, pero mientras está en el campo, tú es tu hombre y tienes que ir con él. Y dos, rodearte de gente inteligente, buenos coordinadores que sepan hacer tu trabajo y que te complementen en cosas a las que tú no llegas. Y es que ha sido un cenutrio. O sea, yo lo siento mucho, pero es muy difícil gestionarlo peor. Y me parecería hasta mal que tuviera opciones de trabajar en un futuro, Matt Nagy. No es que ya quiero que le echen, es que eso es un sesgo ya. Ya, sí, eso es normal. Pues nada. Ha sido un placer. Mucho. Hoy nos ha Jesús. quedado un programa muy psicológico, ¿no? Ha sido Es un que a mí análisis, esta parte la gente piensa que tal, y Jesús y yo hablamos mucho más de estas cosas muchas veces que de... No, es muy importante para que veáis bueno, que el contexto es importante y no solo nos fijamos en números, sino hay una serie de cosas que rodean, lo que siempre lo dice Pepe, ¿no? El humanismo detrás del Excel, que es una cosa que entendió muy bien Theo Epstein Sí. que Y Andrew Friedman. Andrew Friedman, bueno, Y la Friedman, gente dos que le series está yendo mundiales. bien, Sí, la gente que le está yendo bien entiende que porque... análisis va rodeada de personas y estos dos campos, pues por eso hoy hemos dedicado un poco más a este momento, estas decisiones, y para cuando veáis pues estas rondas divisionales que pinta apasionante, que por cierto vamos a hacer previas el sábado y el domingo a las 7 desde nuestro canal de Twitch, ¿vale? Haremos la previa de cada partido. Así que podéis venir a verla y cuando veáis los partidos, pues pensar en estas cosas, en el momentum, en los flujos, en las decisiones, en todo lo que está pasando ahí por la cabeza de toda esa gente que son seres individuales con sus propios objetivos, metas y prioridades, y toda esa amalgama de 50 y pico que hay ahí en el campo o más con entrenadores, cómo se mueven. Voy a parafrasear para acabar a una mujer mucho más lista que yo, que diría Pepe Rodríguez, y es que somos seres humanos las 24 horas. Y eso se refleja también en esos analytics. Ha sido un placer, Jesús. Igualmente. Hasta luego.